Bienvenidos a este canal de YouTube Nelter de la Cruz, queridos amigos y amigas. Por ahí no se les olvide darnos su poderoso like, llegar a más redes y allá abajo en la campanita escúchenme. Pues está yendo a la conferencia, vámonos con las preguntas, no le quitamos tiempo. Olcozocuautla, en Chiapas, donde está esa caseta, se le conoce como Coita. Sí. Y calma Coita, que vamos ganando. Es un dicho de allá, que los de Coita y de Tuxtla y de toda esa parte de Chiapas saben a lo que me refiero. Calma Coita, que vamos ganando. Así digo yo también. Cuando se ponen nerviosos algunos colaboradores, les digo, calma, Coita, que vamos ganando. Es que estaban jugando básquetbol, Coita, con otro pueblo. Iba perdiendo Coita. Y de repente alguien que se quedó dormido, no sé por qué razón, se levantó y gritó, calma Coita, que vamos ganando. Y iban perdiendo. Pero ahí está la caseta. Presidente, muy buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. A propósito de lo que usted mencionó el día de ayer daba un adelanto de lo que viene como una iniciativa de reforma electoral pues ya caló el tema, me parece a mí. El día de ayer también usted tuiteó un mensaje de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra por el mensaje de la Nación del 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús y a la pobre Jessie, perdón, y hace una publicación de este tema. Esto, presidente, y lo cito, usted lo tuiteó el día de ayer, es un escenario donde además yo quisiera agregar, y aquí va mi pregunta, es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, señalan vecinos porque están repartiendo propaganda, un tipo de panfleto, para atacar a su gobierno en términos de la consulta que viene. No dicen exactamente pues una postura que digan, bueno, nosotros nos oponemos por esto o vamos a participar o invitan a participar, como sería lo más lógico a decir no o a decir sí a la revocación por estas razones. Es muy evidente el tema de la guerra, de guerra sucia, el tema de mentiras, fake news, cosas que ya se han aclarado, no solamente aquí, sino periodísticamente hablando. Y esto señalan a Jorge Romero y a Santiago Taboada, que son los panistas, uno ex jefe de delegación, el otro alcalde, a ellos lo señalan ahí mismo y ahí es donde se reparten esta alcaldía. No ha habido algún pronunciamiento del INE, no ha habido nada al respecto y sin embargo, por ejemplo, está la otra parte que vimos, también está en Twitter, el exdiputado, ahora funcionario, servidor público de la Ciudad de México, Javier Hidalgo, donde el INE incluso lo conminó a bajar unos tweets donde mostraba que pegaba una calcomanía en su vehículo particular, no otra cosa más que mostrar y decir que él iba pues por el sí, por el que sí continúe usted. Y ahí sí lo conminó incluso el INE, vía escrito, a que bajara esos tweets. Digo, ahí está la polémica, pero está muy clara esta parte de cómo se comportan por un lado y cómo se comportan por el otro lado. Presidente, ayer también con lo que adelantó usted el tuit, esto
va a arreciar, presidente? ¿Usted cómo ve lo que viene el 10? Me parece que la propia gente, ahí está también las redes sociales, cómo se ha enfocado, se ha vuelco a la gente común que hace sus carteles, hace sus cartulinas, las pega en su casa, pegan en los vecinos, pero el INE parece que va completamente en un tema y en un sentido opuesto. Lo que usted propuso de iniciativa o de adelanto, ¿de qué va esta ruta, todo esto? ¿Cuál es la impresión hasta ahorita y por qué esto ha estado girando muy rápido, presidente? Bueno, es que en el fondo lo que hay es una confrontación política porque se está llevando a cabo una transformación. Estamos enfrentando a un régimen que predominó, sobre todo en lo que nosotros llamamos el periodo neoliberal, 36 años. Un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios, que caló hondo, porque no fue nada más el saqueo del país, como nunca en la historia de México, y lo puedo probar. Nunca se había saqueado tanto a México como en el periodo neoliberal, ni en los 3 siglos de dominación colonial. Pero no fue solo eso, sino fue una labor de manipulación, de imposición de un pensamiento individualista, materialista, contrario al interés público, a favor de la deshonestidad en todos los terrenos. Entonces llevaron al país a una decadencia, a un proceso de degradación progresivo. No solo crisis económica o, como ya dije, saqueo, sino pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Entonces, eso no es fácil de enfrentar, no solo por los intereses económicos que sienten que han perdido privilegios o el privilegio de mandar, sino la forma de pensar que se introdujo, que se internalizó en muchos. Estás hablando de la delegación Benito Juárez, y ahí hay más conservadurismo que en las Lomas. Y eso no tiene que ver con lo económico. En las Lomas viven gentes con más dinero que los que viven en Benito Juárez, pero ideológicamente en Benito Juárez hay más pensamiento conservador. En mi libro último hablo de eso. El primer lugar en votación en la elección intermedia pasada para diputados federales lo obtuvo un candidato
del bloque conservador en Benito Juárez, el primer lugar. Creo que 76% de los votos. Y para que podamos comparar, la esposa de Felipe Calderón, la señora Margarita, que fue candidata en Las Lomas, sacó también un porcentaje amplio y ganó, pero con 56%, siendo más conocida, más famosa, ¿no?, que el que ganó por el bloque conservador en Benito Juárez, que no sé quién es, o sea, no tengo el gusto de conocerlo, o al menos no recuerdo su nombre. En cambio, sí sé de la señora esposa de Calderón. Entonces, a eso me refiero cuando hablo del pensamiento conservador, que siempre ha existido y que no necesariamente está vinculado a la oligarquía. Hay sectores de clase media que defienden al régimen de corrupción y justifican todo, todo. Esto mismo pues pasa con la academia, con investigadores, con intelectuales y desde luego con periodistas. Durante mucho tiempo, estos 36 años, impusieron o reafirmaron un pensamiento dominante, muy conservador, clasista, racista, de lo peor. Entonces tenemos que enfrentar eso, pero es necesaria la transformación. O sea, es necesario crear una nueva corriente de pensamiento donde en vez del individualismo seamos cada vez más fraternos, se practique el amor al prójimo, le demos la mano al que se quedó atrás para que se empareje y caminemos todos juntos, que no estemos pensando que la felicidad, como siempre lo sostengo, son los bienes materiales, el dinero, la fama, los títulos. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo y entender que solo siendo buenos podemos ser felices. Pero, presidente, por ejemplo, el día de ayer que usted adelantaba precisamente en esta iniciativa, en redes sociales incluso, obviamente una parte que no le gustó esto, que dicen que cómo es posible que los consejeros y los magistrados ahora resulta que tengan que ser votados, que ese es un mecanismo que está fuera de toda lógica, que porque los órganos electorales, había un argumento que yo leí en las redes sociales, el argumento es de que no puede ser así este tipo de mecanismos que están en toda lógica y que incluso se está atentando contra, se está pidiendo casi la desaparición, que porque no puede ser que se elija abajo un órgano electoral que va a regir las elecciones. Eso es lo que están argumentando. Sí, porque imagínense cuánto tiempo, ¿sí?, con la idea de que los órganos electorales y las instituciones tenían que estar en manos de
gente de élite, Y de título. ya sea de la academia, ¿sí?, o de la política. Porque dicen que tiene que ser gente preparada. Sí, porque desprecian al pueblo. Porque siempre hemos hablado de que la política era asunto de los políticos, era asunto de los de arriba. El pueblo no contaba. Y era una formalidad el decir de que buscábamos la democracia, cuando la democracia es el poder del pueblo, cuando en una democracia el soberano, el que manda, es el pueblo. Bueno, hasta el origen de la palabra, demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo. Pero todo esto era nada más formal. Entonces, cuando, a ver, que participemos todos, cuenta lo mismo un voto de un campesino, de un indígena, de un obrero, de un maestro, de un comerciante, que el voto de un banquero, de un potentado, de un científico, de un intelectual, que dicho sea de paso, no porque sean intelectuales, hay gente brillante, completamente reaccionaria. Fascista. Son cosas distintas. Entonces, ya basta de que los partidos arriba, que también ni siquiera son autónomos, porque ustedes creen que los partidos del conservadurismo toman decisiones de manera independiente. No. Cuando aprobaron el FOBAPROA, intervinieron los empresarios. Sí, mi propuesta es de que se elija primero, que el pueblo elija a los jueces, que se propongan como candidatos a ser consejeros y a ser magistrados a gente con vocación democrática y de inobjetable honestidad, que los hay en el país, y que con los tiempos que tiene el INE, no como ahora, que ya no quiero hablar del tema, se difunda quiénes son verdaderamente independientes, ciudadanos íntegros, mujeres y hombres. Estoy proponiendo que el Ejecutivo, cumpliendo con ese perfil, haga una propuesta de 20, 10 mujeres, 10 hombres. El judicial, lo mismo. El legislativo, ya son 60. Y a difundir quiénes son, a qué se han dedicado. Y que de ahí salgan los que van a estar en el Consejo. El que tenga más votos de todos, presidente. Y que sea electo, que sea el pueblo, no las cuotas. Los que están ahora en el tribunal, antes de que los nombraran, yo estaba en una gira
en Veracruz. Y hasta me adelanté a decir cómo iba a quedar la votación en la Cámara. Dije 4 para un partido, 3 para otro. No, sí, 4 se repartieron pues ahí, entre ellos. Me acuerdo que y así quedó. Pues por eso actúan de esa manera, por consigna. Eso los consejeros y lo mismo los magistrados. Entonces, la elección. Esa es una parte, esa es una. Segundo, el presupuesto. ¿Por qué va a costar tanto? ¿Podemos ahorrar la mitad? ¿Por qué 20,000 millones y por qué no 10,000? Lo tercero, ¿para qué tantos diputados o tantos senadores? ¿Se propondría eliminar plural? Sí, claro. Estoy proponiendo eso, la eliminación. No, va a estar bien, espérese. Y los recursos, lo mismo, los recursos. ¿Sí? Ahora con la pandemia les pedimos, devuelvan, tienen mucho, solo un partido devolvió 500 millones. ¿Se va a reconocer a candidatos no registrados, triunfadores, con esta reforma? Sí, vamos a esperar a que se presente. Aquí se las voy a dar a conocer. Nada más estoy esperando que pase lo de el 10 de abril. ¿Se mantiene su informe del 12, presidente? Sí, sí. Sí, vamos a buscar la forma de que no se viole ninguna norma. Si nos piden que no se transmita, no lo transmitiríamos. Les invitamos a ustedes, nada más. O a lo mejor tampoco, y lo hacemos cerrado, sí. Y ya después que pase, no, pues cuando pase, pues a lo mejor lo hago aquí en la mañanera. Ah, sí, también, es 2 ya días para después. entonces, porque el informe es el 12, 2 días después del... ya pasó. A las elecciones, pues puede ser que se bloquee En 6 estados. en esos estados. Vamos a ver, pero lo que queremos es no dar motivo para que nos acusen de violar las normas. Por cierto, cuando ayer publiqué esta resolución, me refería a Jesús, porque algunos pensaron que era Jesús mi hijo. No, Jesús Y Jesse. Ramírez Cuevas y Jesse, pero sí es que se publicó la resolución en la página del gobierno, pero replicaron de que no se había publicado en mi página. Y lo que seguía era una multa, y luego de una multa un arresto de 36 horas. Y yo dije, no. Sí. Y a Jesse, entonces, pues por eso. No, y además porque no queremos tener ningún problema. Están muy sensibles
no los quiero ni testerear. Están muy molestos, no les sale nada. En política, una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo. Hay que cuidar eso. Entonces ya están, imagínense, en el Senado llevan un rompecabezas, ¿cómo se le llama? Lego, le llaman Lego. Lego, un Lego de la casa de José Ramón, un Lego, ¿no? ¿Cuánta creatividad? Ternuritas. Vi un video, no, un mensaje que me gustó mucho de una persona inteligente, que las hay muchísimas, la mayoría de los que actúan o interactúan en las redes sociales. A ver si lo pones, que habla, se llama el señor, a ver si me acuerdo, es Sin Línea su página. ¿Cómo se llama él? Es que sí hay muchísimos. Es un medio de comunicación. Sí, pero su planteamiento, y hay otro también sobre esto. Ese, a ver, busca, porque hizo algo, Presidente, sobre este asunto. Presidente, nada más de este tema para precisar, parte de la propuesta que ya usted comentó ahorita, de incluso se tocaría el tema de eliminar los plurinominales, ¿sería totalmente eliminarlos? ¿Sería la propuesta dentro de esta iniciativa? Sí, es reducir el número. O reducir el número. Reducir. Nada más que todavía estamos en eso, en el análisis. Okay. Sí quedan nada más legisladores electos. Uninominales que les llaman. Sí. Se está todavía analizando. Sí, se ese punto. está viendo eso. Pero de que va a haber una disminución, sin duda. Y lo mismo en el caso de el presupuesto. A los partidos políticos. A los partidos y en el funcionamiento del órgano INE. electoral. Sí. Presidente, ¿puedo? Cuesta mucho. Es el organismo electoral más caro del mundo. Y además, sin confianza. Necesitamos. Se estaría considerando, por ejemplo, el voto de los mexicanos. Establecido un órgano que realmente haga valer la democracia en el país, que es fundamental. No regresar a los tiempos del fraude electoral. Imagínense lo que le costó a México el fraude del 2006, la imposición de Felipe Calderón para legitimarse después de que se robaron la elección. Declara la guerra al narcotráfico y se desata la violencia. Todo eso se pudo haber evitado y también no se hubiese deteriorado tanto el país, no hubiesen vendido tanto, entregado bienes, recursos naturales. Entonces, el fraude hace muchísimo daño. Por eso hay que evitarlo.
Presidente, y el voto de los mexicanos en el extranjero es una de las cosas que también se tendría que estar incluyendo. Es una injusticia que millones manden remesas y digan, además me niegan la parte del derecho. ¿Ahí también se está dando atención especial en esta iniciativa? Sí, lo mismo para que todos puedan ejercer su voto, los mexicanos que están en el extranjero. Ok. ¿Ya lo encontraron? A ver, ¿sí es ese? No, ese no. Ese es otro Lego. A ver, ponle ese Lego. Ese está más sencillo. Pero este dice Sí, pero eso no. Este es de que Calderón ofreció una refinería. Ah, sí, no, pero miren aquí, señor Fernando Beluzarán, todos quieren el Lego de la Casa Gris, bodoque mayor de López Obrador. O sea, eso es lo que hicieron. Una cuestión muy creativa, ¿no? Una casa rentada y todo, ¿no? Un escándalo. Y estaba yo viendo a algunos que decían, nos debe una explicación. Nada, ya hemos hablado bastante. José Ramón tiene 40 años, está casado, rentó una casa con su esposa, 100,000 pesos mensuales. Yo no lo haría, pero él es independiente y le rentó a un particular, y quienes hicieron el reportaje inventaron de que la casa se la habían rentado porque yo ordené dar contratos a una empresa petrolera extranjera. Imagínense, si le amplío contratos o ordeno que se le amplíe contratos a una empresa petrolera extranjera y a cambio le pido a esa empresa que le renten la casa. O sea que el moche es que le renten la casa a José Ramón. Ni conozco la empresa, ni nada absolutamente. Pero cuando dicen nos debe una explicación, me pongo a pensar y digo, pues es que les molesta cuando aquí digo Calderón nos debe una explicación de por qué contrató y era su brazo derecho García Luna. ¿Y por qué no ha dicho nada sobre eso? Y nos debe una explicación de por qué aceptó que el gobierno de Estados Unidos introdujera armas a México, violando nuestra soberanía. Y nos debe explicación de por qué declaró la guerra. Y nos debe muchísimas explicaciones sobre las masacres en su gobierno. Y bueno, también, ¿por qué ofreció que iba a hacer una refinería y nada más hizo la barda? Y muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿por qué presionó al ministro Arturo Saldívar para que no involucrara en su resolución a familiares de su esposa en el caso lamentable de la pérdida de los niños bebés de la guardería ABC de Hermosillo? O sea, ¿cuántas explicaciones? Y estos
sea, hasta debería yo de agradecerles. Precisamente esto que tiene el señor Eric, pero es otro. Lo que plantea es, dice, va el bloque conservador o los legisladores van a hacer un planteamiento de fondo para enfrentar esto. Este es buenísimo. ¿Cómo podemos derrotar a López? Le estoy ayudando, ¿eh? O sea, ya estoy como asesor. Debemos crear una plataforma para presentar un proyecto alternativo al de Morena, que no tienen, porque no tienen proyecto. Eso supuestamente opina alguien. Otro, presentemos propuestas de ley que beneficien a la población. No, mejor hagamos una casita de legos y en la asamblea todos. A ver, que levante la mano. Sí. Eso es lo que está pasando. Y por eso, pues la confrontación. Pero en el tema de lo electoral, vamos a hacer la propuesta para que se lleve a cabo la reforma constitucional y se va a dar a conocer para que la gente opine y participe. Sí, vamos a analizar la posibilidad de que se federalice el proceso electoral, que sea un órgano federalizado, el que lleve a cabo todas las elecciones, precisamente para que no haya doble gasto, porque se tienen los órganos federales y también órganos estatales, hay duplicidad. Podría tenerse, si hay una reforma constitucional, un solo órgano electoral federalizado. Por último, presidente, rápidamente, el fin de semana tuve la oportunidad de ir a Tabasco. Fui a Macuspana, a Tepetitán. Estuve ahí recorriendo las calles, estuve platicando con pobladores. Es muy interesante el proceso que se ha llevado también de rescate de espacios públicos, de área pública. Bueno, pues qué decir, es el pueblo de usted. Y preguntarle, porque una de las inquietudes o de las mayores inquietudes ahí mismo en el pueblo es la herencia de la educación es lo mejor que se puede hacer y a partir de eso pues hay un escrito que mandan de Tepetitán para que sea considerada una universidad Benito Juárez. Es no nada más el pueblo, sino las rancherías, todo esto que se pudiera estar considerando. Yo le voy a dejar esto y le mandan una artesanía también y bueno, pues yo solamente en ese sentido y le agradezco que me haya dado la palabra. Muy bien. Ella y luego tú.